Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa A Ocho Columnas. Hoy tendremos una importante conversación con un político zuliano de mucho fuste, un político que ha realizado una ya larga carrera en el ámbito de la política, porque ha sido y es empresario, pero está dedicado a la política, ha sido funcionario público. Se le recuerda mucho como director de Polimaracaibo, donde realizó una muy importante gestión. Hoy está al frente de quizás el único partido político que está sobre sus cuatro, ¿cómo explicar? Está en su sano juicio. Voy a lanzarme esta. El Partido Nuevo Tiempo. Esto lo comento porque han sido descabezados los partidos políticos del llamado G4 o los partidos tradicionales. Yo los califico como los partidos, los grandes movilizadores. Así que hoy voy a conversar con José Luis Alcalá. Deséenme suerte, porque este caballero de pronto le sacamos debajo de la manga de su flu un notición a Rafael Ángel Andrés. Esa es nuestra tarea. Sí, yo me subí a una tarima en la calle 72 y este partido político, Un Nuevo Tiempo, cuyo presidente es ahora el doctor Alcalá Rode, que no olvido a su mamá, él lo sabe que cada vez que yo lo presento, hago una evocación de su digna madre, a quien conocí, Mary Rode de Alcalá. Pero el partido Nuevo Tiempo, uno se montaba en esa tarima y el gentío pasaba de Bellavista. La tarima regularmente estaba como que frente al Barito, creo que se llama ese negocio, y vaya la publicidad gratis. 72 con 10 u 11, me parece. Estaba la tarima. Bueno, hago acotación deliberada de esto, porque el partido Un Nuevo Tiempo dio testimonios de ser un partido de una gran movilización popular. ¿Qué pasó con los partidos? Eso es lo que vamos a entrevistar a este caballero. Presente el programa, Rafael. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través del canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre les digo, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos para que vean este y todos los programas. En televisión convencional estamos a través de las pantallas de Telecolor para todo el estado Zulia. Como bien lo decía Rafael Galicia en la introducción, vamos a conversar con el abogado especialista en ciencias penales, también José Luis Alcalá Rode, presidente del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia. José Luis, bienvenido al programa 8 Columnas, a esta nueva etapa, este nuevo formato del programa. Bueno, gracias Rafael Ángel, gracias Galicia por permitirme a través de esta vía poder dirigirnos al pueblo zuliano. Hoy en día tenemos que utilizar estas grandes tecnologías, estas herramientas, mientras podamos, por el tema de racionamiento eléctrico, la poca conectividad. Son muy pocas las personas que cuentan con un servicio de internet estable. Pero bueno, aquí estamos, precisamente para hablar y abundar un poquito sobre el tema político en Venezuela y en el estado Zulia. En efecto, como tú bien lo dijiste, el Partido Nuevo Tiempo es un partido que sigue estando en la calle, un partido que sigue manejando esas masas, pero lo está haciendo de una manera distinta. Distinta porque uno en la vida tiene que también entender los errores que se han podido cometer. Y parte de eso es lo que está haciendo nuestra gestión. Nuestra gestión está llegando a cada uno de los municipios. Es la cuarta vez que le doy la vuelta al estado Zulia. Que no me quede un municipio, que no me quede una parroquia, que no me quede una urbanización, que no me quede una barriada, que no me quede un caserío sin visitar el Partido Nuevo Tiempo y sin tenderle la mano a la gente. En unos tiempos bastante difíciles, porque hoy en día realmente debo decirte que es sumamente complicado hacer
política. Hacer política porque, primero, tenemos que hacer la política con P mayúscula y no hacer el populismo que también se venía realizando con anterioridad. Y decía que en condiciones de adversidades es porque la situación crítica, humana, en la población, te impide que tú quieres hacer muchísimas cosas por ello, pero a veces te consigue que no puedes ayudar a todo el mundo. Recuerda que las últimas estadísticas que acabamos de ver de la Asamblea Nacional, 83% de la población venezolana se encuentra en pobreza. Aumentó. Y cuando tú vas, Rafael y Rafael Ángel, a esas comunidades, ves la necesidad, el hambre que en esas comunidades están viviendo. Y como nosotros hemos dicho que hacer el bien sin mirar a quién, nosotros salimos con unos programas sociales de ayuda. Y no lo decimos porque no es justo de que hagamos proselitismo político o marketing político con ese tipo de acciones que hemos venido realizando nosotros, como son precisamente nuestras jornadas sociales, jornadas de atención médica, jornadas de salud, jornadas de alimentación, en fin, dándole un poquito de cariño a la gente, así sea en su llorar, en su dolor, pero que siempre sepa que ahí está la democracia social, que ahí está el nuevo tiempo. Bueno, qué importante saber que el partido Nuevo Tiempo está en la calle. Ojalá nos pudieras explicar, porque yo puedo decirlo, no tengo empacho en decirlo a los cuatro vientos. Hasta el mes de marzo, por allí febrero, mitad de febrero, chico, al único líder político del Zulia que yo veía en la calle era Manuel Rosales. Lo digo y lo dije muchísimas veces. Pero estamos a las puertas de un proceso electoral y recordando las clases en la escuela de Derecho a mis distinguidos profesores, chico, la razón de ser de un partido político es la conquista del poder. Entonces, le pregunto a José Luis Alcalá, ¿cómo regresaría al poder? ¿Cómo va a regresar al poder el Partido Nuevo Tiempo? Que, por cierto, estuvo más de una década en el poder político. El partido que le ganó al todopoderoso Hugo Chávez, que queda ahí constancia en la historia. Pues bien, pero ¿cómo va a regresar el Partido Nuevo Tiempo al poder? Chicos, si aquí los partidos importantes y movilizadores no quieren anotarse en la carrera electoral, quieren estar sentaditos y que Maduro les dé unas condiciones para ellos participar. Bueno, Rafael, como tú bien lo dijiste, los partidos políticos son precisamente para participar en los escenarios políticos, para conquistar el poder y ponerlo al servicio de la gente. Sí, me faltó eso. Esa es la esencia de las organizaciones políticas. Ahora bien, si hay un partido que ha participado, valga la redundancia, en todos los procesos electorales, ha sido precisamente el partido Un Nuevo Tiempo. Pero también tenemos que entender, Rafael, que a veces no es únicamente lo que quisiéramos nosotros, sino que tú estás dentro de unos factores llamados de la unidad. Y debo decirle, tú que también estudiaste Derecho, hay un principio que se llama la teoría del fruto del árbol prohibido. ¿Qué significa eso? De lo ilícito no puede nacer algo lícito. Y en esta oportunidad, la posición del partido Un Nuevo Tiempo a nivel nacional, cohesionada con los 4 factores de G4, más 37 organizaciones en el país, más los 59 países que están apoyando a Juan Guaidó, decide no participar. Pero decide no participar argumentando el por qué. No es como los errores que se cometieron antes. Es que yo no voy a participar porque es que me quieren quitar la pajita. No. A la gente hay que decirle con claridad el por qué no se participa. Uno, porque recuerda que el único órgano legítimamente constituido y reconocido por el mundo se llama la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
a través del comité de postulaciones, es el único órgano que puede designar a los miembros del CNE. Pero hay que hacer historia. No solamente es que cuando se ganó las 2/3 partes en el 2015 la Asamblea Nacional, entonces a través del Tribunal Supremo de Justicia se le quitaron los 3 diputados al Amazonas para quitarle la mayoría calificada y no pudieran ellos decidir sin la participación del PSUV. A la gente hay que decirle la verdad. Cuando hubo las reuniones en Oslo, se había acordado de que los diputados integrantes del Polo Patriótico se incorporarían, como en efecto hicieron, al Parlamento venezolano, donde reconocían, a fin de cuentas, que el presidente del Parlamento era Juan Guaidó. Y desde ahí entonces, entre el oficialismo y la oposición, habían llegado a un preacuerdo para la conformación de ese comité de postulación. Pero por X o por Z, el oficialismo arrebata y saca a esos diputados que integraban la comisión y dejan a Céfala únicamente en manos de la oposición. Hay que decir la verdad. Para poder designar a esos magistrados se requiere las 2/3 partes. Ninguno en este momento la tiene. Entonces, por eso que tenía que haber llegado un gran pacto político para que se pudiera entonces abrir las compuertas para volver nosotros al cauce que todos queremos. ¿Qué sucedió? Otra arbitrariedad más, y hay que decirlo, y me duele porque vengo egresado de ahí. El Tribunal Supremo de Justicia, sin tener facultades constitucionales, entonces designaron ellos, se sacaron de una caja de jabón a unos señores y los designan entonces miembros del CNE, incluso contraviniendo su propia decisión, porque la sala le ordena a la Asamblea Nacional a que le da un plazo de 72 horas para que le remita la lista de los postulados. ¿Y la entregaron? No solamente que le iban a entregar, sino que entonces el Tribunal Supremo no esperó ni las 72 horas, sino que a las 24 horas de haber ellos emitido esa solicitud, entonces ellos designaron a los miembros del CNE. Entonces, ¿para qué te voy a responder? Pero perdón, José Luis, el TSJ dice eso porque antes de las 24 horas el comité de postulaciones da una rueda de prensa y dice que son la única instancia que puede nombrar y que no le van a entregar ninguna lista. Muy bien. Entonces el TSJ dice, ok, no me van a entregar nada, yo los nombro. Está perfecto. Lo que tiene entonces que hacer la sala es esperar que se cumpla las 72 horas que dio él de plazo y entonces procede posteriormente por el desacato designar a esos miembros del CNE. Pero eso no quedó ahí, porque en realidad no quedó ahí, sino que a las 24 horas siguientes de haber designado a estos miembros del CNE, entonces el mismo tribunal designa autoridades ad hoc en los partidos Acción Democrática, posteriormente en Primero Justicia y posteriormente en Voluntad Popular. Es decir, le secuestra a sus líderes naturales la autoridad legítima de sus propias organizaciones políticas. Entonces, por supuesto, cuando tú te consigues, tú me pones a mí unos miembros de CNE que no eran legítimos, tú me pones a mí unos usurpadores en los partidos, tú me pones a mí en un corto tiempo, que te estoy diciendo desde el año pasado, vamos a depurar el registro electoral, vamos a sincerar los que están en la diáspora, vamos a abrir el registro para que nuestros jóvenes puedan inscribirse. Ah, no, aquí no se hizo nada de eso. Entonces, por supuesto, ante todas esas condiciones de adversidades que, repito, en nada ayuda al sistema democrático venezolano, se tomó la decisión de no participar, dejando bien claro que el voto es el derecho constitucional más importante dentro de los derechos civiles y políticos.
venezolano. Pero una cosa es votar, otra cosa es elegir. Aunado a eso, recuerda que hubo una modificación inconsulta, que es el mecanismo de llevar de 166 diputados de la Asamblea Nacional a 277, de los cuales casi 70 u 80 no van por estado, es decir, van porque van porque les da la gana ponerlos, pues. Sí, los diputados nacionales. Cuando tú sacas esa tendencia que todo el mundo sabe, porque si nosotros vamos a unas elecciones comunes, pues evidentemente sabemos que el resultado va a ser favorable. Para nadie es un secreto la situación que vive Venezuela y la adversidad que tiene en este momento el oficialismo, y que ellos no van a ganar ninguna elección ni de junta popular. Ahora bien, ¿por qué hacen esto? Bueno, por dos razones. Ellos no les importa en lo absoluto el Parlamento. Han utilizado el sistema de la elección para lavarse, porque ellos lo que pretenden es tomar el control de lo que no pueden porque no tienen masa popular y necesitan de la Asamblea Nacional para que les pueda avalar los contratos como establece la Constitución con los chinos, con los rusos y con los turcos. Ese es el único objetivo que tienen ellos de tomar la Asamblea Nacional. No es para legislar. Ahí tienes tú. Montaron una Asamblea Nacional Constituyente. No legislaron una sola ley. No hicieron una reforma a la Constitución. ¿Para qué sirvió la Asamblea Nacional Constituyente? Precisamente fue para allanarle las inmunidades a los diputados, para llevarlos al exilio, y para aniquilar políticamente a quienes pudieran adversarlo en un futuro. Entonces, el oficialismo te pone los árbitros, te mantiene contaminado la data del registro electoral y no te la quiere revisar, te inhabilita a los candidatos, tienes a Ledesma, a Mara Corina, a Enrique Capriles, a Leopoldo López, te pongo a los diputados, unos metidos en las mazmorras, otros están en el exilio. Es decir, además de eso, quieren el candidato que sea al gusto de ellos, al traje de ellos, a la medida. Y eso no es normal. Y por supuesto, llega un momento que tú dices, pero bueno, ¿del problema de Venezuela radica en un parlamento? No. Lo demostramos de que teniendo un parlamento en el 2015, con una mayoría de 2/3 partes, que buscaron todos los subterfugios para quitar esos 3 diputados y dejaron inclusive hasta el día de hoy, increíble, van para 5 años, mira qué irregular esto, dejaron al Estado Amazonas sin representación popular. Y entonces, como no podían hacer nada, entonces, simple y llanamente, ellos necesitaban lavarse la cara. Es decir, todo lo que hizo el Parlamento en su composición de las diferentes comisiones y las leyes, todas fueron declaradas nulas por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, también te pregunta, ¿y para qué entonces yo voy a aspirar al Parlamento si volvemos a ser la mayoría ocurre lo mismo como estamos ahorita que somos la mayoría? ¿Y se ha logrado algo? Porque ya el problema trasciende, ya no es un tema que es político, ya no es un tema jurídico, ya es un tema de que hay una parte del oficialismo que se aferró al poder y que no está dispuesto a cederlo ni que hagan las elecciones que sean. Mira lo delicado que es esto. Por eso que en la vida uno tiene que ser muy prudente en las cosas que dice. Cuando tú escuchas haciendo activismo político al ministro de la Defensa y dicen, ustedes no van a regresar ni que ganen las elecciones, ¿qué mensaje tú le estás transmitiendo a la población? Le estás transmitiendo un mensaje de que no hay Estado de Derecho. Y esto no solamente que lo ha ratificado el no haber Estado de Derecho la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, sino que en efecto se ha perdido la institucionalidad. No ha habido un caso de investigación que haya planteado la Asamblea Nacional por actos de corrupción a algunos funcionarios del oficialismo, que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales le hayan dado curso. Entonces, generamos hasta una impunidad. Es decir, no les importa. O sea, ya el tema ya de la Asamblea no es un tema que va a ser trascendente. Y por supuesto, se han hecho todos los esfuerzos, porque te repito, si hay un partido participacionista, es el Partido Nuevo Tiempo. Pero también tenemos que entender de que solos tú no vas a lograr los objetivos. Que solamente puedes lograr los objetivos cuando tengas un criterio con estrategia y que estés en unidad. Y es por eso que se firmó un pacto de unidad donde suscriben las 37 organizaciones más importantes políticas del país, apoyado por los organismos internacionales, apoyado por la comunidad internacional, apoyado por los grupos de contacto y los grupos de Lima, en la que manifiestan de que no hay las condiciones para poder participar en unas elecciones limpias y transparentes. ¿A quién perjudica esto? A los venezolanos, a los venezolanos. Y ahí es donde está el llamado, más que crítica, porque uno siempre tiene que darle, en el debate, tiene que con argumentos darle salidas a los problemas. Ahí es donde el oficialismo tiene que entender que así el país no va sino para un barranco. Y lo importante de esto es salvar a Venezuela. Y Venezuela somos todos. Entonces, ambos podemos ceder, ambos pongamos lo mejor de nuestra parte, creemos las condiciones para entonces poder nosotros participar en las elecciones que todos los venezolanos deseamos. Limpia, transparente y confiable. Bien, estamos conversando con José Luis Alcalá Rode, presidente del Partido Nuevo Tiempo en el estado Zulia. Vamos a una pausa, vamos a marcar un alto en nuestra conversación y al retorno continuamos nuestro programa con José Luis Alcalá. Ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Amigas y amigos, continuamos nuestro programa A Ocho Columnas, conversando con el doctor José Luis Alcalá Rode. Aprovecho para que, por favor, saludar a tu hermano. Envíale mi cordial saludo. Un excelente abogado en el área laboral. Bueno, muy interesante tu explicación. Es tu explicación política. Pero entonces, si todo eso es cierto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición el 7 de enero? Ok, el gobierno se hace su proceso y el 7 de enero, ¿cuál es la ruta política? ¿Qué hacer, José Luis Alcalá? Has descrito un conjunto de razones políticas. Por cierto, ningún partido de este país se toma la delicadeza de consultar a sus seguidores, de hacer una especie de referendo interno a ver qué opina la militancia. Y vaya que hace falta la militancia, porque en Twitter y en Instagram, ahí no se vale, José Luis. Los candidatos del gobierno, por cierto, están en campaña. Leí un Twitter tuyo que decía, bueno, están haciendo un uso indebido de los bienes públicos. Eso tiene una calificación específica en el mundo del derecho. Sí, pero ¿cuánta falta hace la dirigencia del Partido Nuevo Tiempo en las calles de Maracaibo, de San Francisco? ¿Cuánta falta hace la dirigencia de Primero Justicia? Que bastante que se quejan en redes sociales. Sí, entonces, peculado de uso.
en una nota informativa que publiqué hace días. Entonces, ¿cómo hacer? El gobierno sigue su ruta. ¿Qué va a pasar en la oposición, José Luis, con la oposición si no participan más nunca en elecciones? Ok, bueno, primero debo decirte que si hay un partido que aplicó la democracia y consultó hasta el último rincón de su militancia, donde se encontraba su militancia, fue el Partido Nuevo Tiempo. Si tú Pero ves las consultó redes qué, sociales, si tú ves las redes sociales, consultó si estaba dispuesta a participar. ¿Y qué dijo la no militancia? me diga, chicos, pasa a la sala de redacción. Tómelo para la redacción. Si tú revisas nuestras redes sociales de nuestro partido, vas a ver todas las reuniones con todos los estados, uno por uno, integrados por los municipios, por las parroquias y por sus estructuras aguas abajo, con nuestro presidente fundador Manuel Rosales. En esas reuniones se discutía si se participaba o no con estas condiciones. Y simplemente el partido Un Nuevo Tiempo, a través de su hoy vocero, presidente fundador Manuel Rosales, recibió de su militancia el que estaba de acuerdo en no participar, que teníamos que continuar la ruta con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y esa ruta, a su vez, es la que está en matrimonio con la presión internacional. Ahora bien, tú me dices a mí ahora qué vamos a hacer de aquí al 6 de diciembre. Muy bien. Después del 6. Después del 6. Bueno, ok. Ahorita, en este momento ya tú ves, hay pronunciamientos, hay reuniones, hay articulaciones con los países, Alemania, Francia, se han pronunciado a favor de no participar. Los noruegos, que son los expertos en los diálogos, insisten de que el gobierno no debe de seguir convocando esas elecciones. Pero como te dije, hay un sector importante del oficialismo que no está dispuesto a nada, que lo único que los pueda a ellos sacar del poder tiene que ser a la fuerza. Y eso va a traer un problema, porque van a hacer desaparecer, porque hay que reconocer que a fin de cuentas el PSV tiene una cantidad importante de gente en el país. Ponle 20%, 30%, tuvo 70, tuvo 80, pero bueno, está disminuido, pero sigue siendo importante como nación política. Pero de no insertarse en el cauce democrático, los va a hacer a ellos desaparecer como fuerzas que fueron en otrora. Créame lo que le estoy diciendo. Y nosotros seguimos trabajando, todas las organizaciones políticas, porque recibo línea directa con Caracas, a veces hay reuniones con las personas allegadas al presidente Guaidó, donde se discuten las estrategias a seguir. Y que hemos dicho que las estrategias tampoco se pueden decir todas, porque dejan de ser estrategias y dejan de ser sorpresas. Lo que sí le puedo manifestar al pueblo venezolano y al pueblo zuliano es que los partidos no están dormidos y que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para nosotros lograr de que se encauce la democracia en Venezuela. Y que esa presión internacional que hoy ha desnudado todas las cosas malas que ha hecho este gobierno, pues nos ha permitido a mucha gente abrir los ojos, incluso a aquellos que en alguna oportunidad se sintieron con un proyecto, se sintieron atraídos por un proyecto y que hoy en día ese proyecto es un fracaso. Para nadie es un secreto que no puedes atribuir a las presiones internacionales el que en Venezuela no haya electricidad. No hay electricidad porque las sanciones fueron ahora.
Y desde el 2010 el presidente Hugo Chávez está decretando la emergencia de electricidad. Desde el 2008 estamos hablando del tema de la destrucción masiva de PDVSA y de las refinerías. Hoy lo que estamos simplemente es pagando la consecuencia de la mala administración por parte del gobierno. Y que no tuvieron la delicadeza de tener la humildad de reconocer sus errores. Porque es que todo lo que pasa en este país, no tenemos luz, no tenemos agua, no hay internet, no hay servicios públicos que funcionen. Nada es culpa de ellos. Siempre es culpa de un tercero. Y ya llegamos a un nivel de destrucción total, que ya no queda nada en Venezuela, una institución que esté funcionando y que no tengas que bajarte o pasar por una alcabala de la corrupción. No hay nada, ni siquiera del sistema financiero, porque hasta para tú obtener moneda, plata, tienes que darle una comisión al cajero para que te dé el efectivo, porque entonces si cargas entonces 50.000 bolívares en efectivo, entonces eso es un delito. Ni para comprar una Coca-Cola. Es decir, nosotros lo que estamos luchando es por acabar el cáncer, la metástasis. Y esa metástasis es únicamente posible cuando se logre el cambio en Venezuela que inicia en la presidencia de la República. Mientras el oficialismo, mientras el presidente Maduro esté ahí, pues no habrá posibles cambios por la vía democrática en Venezuela. Eso está demostrado. Mira, para que tú veas. ¿Tú te recuerdas aquel proyecto de solución o por lo menos de ayuda a la crisis eléctrica en el Zulia? Un proyecto que inició el gobernador Manuel Rosales a través de nuestro partido Nuevo Tiempo, con los mejores expertos técnicos en la región. Un proyecto que se llevó inclusive a las Naciones Unidas, que lo modificaron para mejorarlo, que lo aprobó las Naciones Unidas, que aprobó inclusive los recursos económicos, la Corporación Andina de Fomento, que ya entonces nosotros acá en el Zulia no tuviéramos el problema de electricidad, ese racionamiento criminal que sufrimos nosotros, porque hay que ver la cara a las pobres gente, madres, niños, en horas de la noche, la madrugada, sin luz, se lo comen los zancudos, la plaga. Y entonces, simple y llanamente, como es un proyecto de la oposición, una solución, no, eso no se puede hacer. Entonces tenemos que seguir sacrificados a vivir en la prehistoria, porque así nos llevaron. Hoy en día, nuestra población, nuestra gente más pobre, ¿cómo cocina? Cocina con leña, porque primero no hay gas de la calle, no hay gas natural. Y en segundo lugar, por los altos precios de hoy en día de una bombona de gas que vale casi $30, cuando el sueldo en Venezuela hoy es de $1. Entonces, ¿cómo tú vas a gastar 30 en una bombona? Sí, claro, claro. Mira, me quiero detener en el tema de la CAF. ¿O ibas a preguntar algo, Rafael Ángel? ¿En qué quedó ese tema de la CAF? Que quedó el Parlamento por debatirlo. Y también decía José Luis al inicio de la respuesta, los partidos están movilizados y que reciben línea directa de Caracas, del entorno de Juan Guaidó. En días recientes, el periodista Nelson Bocaranda decía que en Caracas se están dando reuniones entre el sector de la oposición y representantes del gobierno, que se dejaron dogmas atrás, que se sentaron a hablar de forma pragmática. Quiero saber si tienes alguna información sobre esto, si se están dando encuentros, si por lo menos estás en condiciones de confirmarme o no que son reuniones secretas. No tenemos que saber todo, porque si bien es cierto, aquí todo se desvela. Cualquier intento de negociación se desvela. Y entonces eso hace que se trunque y no se logren acuerdos. Quiero saber qué está pasando en Caracas con las cúpulas de los partidos y las cúpulas de los liderazgos del sector opositor y del gobierno para llegar a una especie de acuerdo. Y en segundo término, ¿qué pasó con ese proyecto de la CAF? Que se esperaba la aprobación de recursos, pero que la Asamblea Nacional decía que no iba a aprobar ese proyecto
porque los recursos los iba a manejar el gobierno. Al final de cuentas, el Zulia sigue con la crisis eléctrica. Bueno, y que remato la pregunta, y que el gobernador Omar Prieto contó esta historia y ahora andan recorriendo los candidatos diciendo que seguimos con el problema eléctrico porque la oposición en la Asamblea Nacional no votó a favor del financiamiento de la CAF. Claro, en aquel momento el gobierno dijo que no era necesario, porque yo lo pregunté en una rueda de prensa y hasta le pregunté por la barcaza que propuso Manuel Rosales. Dijo que no era necesaria, que eso era un gasto. Pero eso se perfeccionó y cuando llegó el momento, la oposición reculó y no se aprobó la plata, el proyecto de la CAF, y hoy no tuviéramos esta crisis eléctrica. Ahora sí, por favor, una pregunta larguísima, pero disculpa, son muy importantes. Sí, me ha parecido larguísima la pregunta. Mira, Rafael, para darte respuesta a lo de Caracas. Bueno, en Caracas, en efecto, se reúne el G4 prácticamente todos los días. Ah, se reúnen. Porque no pareciera, la verdad, te soy sincero, José Luis. No, pareciera que no. Bueno, porque fíjate para que tú veas que si se reúnen, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Hay sectores extremistas, radicales en ambos grupos, tanto de allá como de acá. Eso es una realidad. Pero a fin de cuentas, uno no puede caminar haciendo caso a lo que estos comentarios de los extremistas realicen. Se reúne el G4, para que sepan. Se reúnen vía Zoom por las circunstancias. Como bien decía Rafael, cuando Rosales estuvo hasta el mes de marzo, girando por toda Venezuela y por todo el estado. Pero bueno, tenemos que entender de que estamos en un momento distinto porque estamos en una pandemia. Como estamos en una pandemia, entonces tiene 4 factores adversos. Uno, que no hay gasolina en el Zulia. En Caracas hay, pero aquí en el Zulia no lo hay. Tenemos el tema de los confinamientos, que por lo menos acá los confinamientos han sido severos. Primero éramos de 8 a 12, lo máximo que se dio fue de 8 a 2. Y por supuesto, la gente que tenía que tratar de sobrevivir, pues bueno, lo que se realizaba eran sus propias actividades de ir al supermercado, de ir a la farmacia, pero ya después de las 2 de la tarde tú tenías que guardarte, so pena de que te llevaran preso, violando la Constitución, porque no existen en el Código Penal sanciones penales y el gobernador y el alcalde tienen esa facultad. Pero como aquí no hay Estado de Derecho, hacen lo que les da la gana, entonces lo que metieron fue el just. No voy a decir la otra expresión porque es de terror. Volviendo al tema de las reuniones con el gobierno, debo decirte que me enteré igual que tú por el periodista Nelson Bocaranda. Si me preguntas qué opino al respecto, pues yo debo decirte que siempre debería de haber un vaso de comunicación, una fuente, porque tú no puedes, en las guerras inclusive, bueno, mandas un emisario, ve, hasta aquí llegó la guerra, ya vamos a rendirnos, o coges tú la mitad, yo cojo la otra, X. Pero esto acontece que aquí los extremistas de bando y bando han satanizado, porque creen que sentarse cara a cara a debatir con argumentos, entonces es un acto de traición, porque entonces por ahí dice una, es que eso no puede ser porque esos son unos terroristas y la única manera es yendo a Miraflores. Bueno, y nosotros no decimos a ellos que no vayan, pero vayan pues. Pero no nos critiquen, que busquemos unas alternativas. A eso es que yo me refiero. Siempre tiene que haber alguien, un mediador, una figura, llámese un representante de país, un canciller, si quiere, pero siempre tiene que haber una comunicación. Bueno, aquí no venía Zapatero, pues eso era un negociador, esa es otra realidad. Ah, pero aquí satanizaron todas esas cosas y por satanizar esas cosas, la cuerda tú la vas pensando hasta que se revienta
Y resulta que ahora estamos en una situación entrampada porque el gobierno no las tiene nada, pero nada fácil. Las tiene muy, pero muy complicadas. Nosotros las tenemos mejores, pero no las tenemos bien. Es decir, que siempre estamos sujetos a que en estrategia, en unidad, con la presión internacional, podamos lograr los objetivos que nos hemos trazado. Y muchos dirán, pero ¿cuáles son esas estrategias? Bueno, yo no las voy a decir, porque si los actores no la han dicho, mucho menos las voy a decir yo. Y mucho menos cuando algo ocurra, me van a llamar a mí o van a llamar a alguien para decirle, mira, la estrategia es esta. No, no. Entonces yo no voy a condenar el artículo del periodista a quien respeto mucho, a Bocanda, y ojalá que de esos diálogos o de esas sentadas, conversaciones, etcétera, pues pudiera resultar algo favorable para los venezolanos. Aquí no estamos pensando en que se favorezca ni al oficialismo ni a un partido determinado. No, lo que queremos es el bien común para los venezolanos. Tanto ellos son venezolanos como nosotros somos venezolanos. Ahora, bueno, no me contestaste lo de la CAF. Ah, ok. Entonces mira para que tú veas, ahí es donde viene precisamente la hipocresía en la política. Y cuando digo esos términos duros, es porque es injusto de que hoy pretendan quienes destruyeron esto, quienes se oponían, precisamente como tú bien lo dijiste, a que se concretara esto, entonces ahora ven a decir que es el tema por la CAF. Bueno, la CAF, como cualquier organismo internacional, lo que sí exige es una aprobación por parte del oficialismo para que se puedan concretar las cosas. En realidad, el dinero de la CAF no era manejado por el gobierno, por el oficialismo. Estaba un equipo multidisciplinario integrado por Naciones Unidas y CAF que manejaría las licitaciones, recursos, etcétera. Pero estos vivos, cuando vieron que había licitaciones y habían cosas, mira para que tú veas, entonces dijeron ellos, no. Entonces nosotros que somos el Estado, somos los que tenemos ahora que licitar y comprar, que si en China, que si en Turco, etcétera, etcétera. Y ahí se trancó el juego porque los organismos multilaterales dijeron ni para uno ni para el otro. Estos son organismos transparentes, razón por la cual ahí quedó en el hielo esos proyectos. Momento, pase a la sala de redacción, voy a redactar en vivo un tweet y tú tienes la oportunidad de corregir si es o no es. La guerra política entre gobierno y oposición o la guerra ideológica entre uno y otro bando impidió que la CAF diera el dinero necesario para resolver la crisis eléctrica, dice José Luis Alcalá. ¿Es correcto? ¿Podemos concluir eso? Está claro que para la Corporación Andina de Fomento todos sus trámites tienen que ser transparentes, razón por la cual, en virtud de la posición del oficialismo en cuanto a la modificación de licitación y manejo de los recursos, eso quedó en stand-by. No fue por la oposición, fue precisamente porque el oficialismo no permitió de que se llevaran esos procesos tal cual como están contemplados los proyectos. Bueno, estoy tratando de cerrar el tema para pasar a otro, pero todavía no me siento satisfecho. Es decir, el gobierno no dio el visto bueno a la CAF. La oposición tampoco luchó frente a la CAF para decir, no, pero un momentico, vamos a resolver. Todavía no te entiendo. Me parece que se impuso el gobierno por tener control del territorio para que el proyecto no se hiciera realidad. Porque ahí es donde van los extremistas, lo que yo te decía. Porque a fin de cuentas, la CAF y la ONU, las Naciones Unidas, ellos son los que licitan, pero traen los equipos. ¿Y dónde tú vas a instalar esos equipos?
en las instalaciones de Corpolec. Entonces, unos extremistas también del lado de nosotros, para que ya más o menos empieces a entender, dijeron entonces ustedes le van a solucionar el problema al oficialismo. Claro, como le decimos nosotros, por la mezquindad y la pequeñez, ustedes se olvidan de que el Zulia existe y de que el Zulia merece de que le den electricidad. Hay muchas cosas que hay que conversar para que puedas entender, porque es un tema muy complejo que tiene que ver mucho también con mezquindades hacia el Zulia y sobre todo porque fue un proyecto que elaboró, presentó nuestro presidente fundador Manuel Rosales. Listo, lo comprendí. Ahora sí lo entendí. Ahora sí lo entendí. Entonces, fíjate, aquí hay culpa compartida. Gobierno y oposición no se pusieron de acuerdo y entonces el proyecto no va. Consecuencia, aquí estamos ligando con los apagones. Rafael Ángel, disculpa, hijo, que no te he dejado preguntar, chico, pero es que necesitaba concluir este tema y José Luis lo tenía entre pecho y espalda, solo que había que darle el jarabe para que pudiera expulsarlo. Adelante. Me hace recordar una frase, José Luis, quiero preguntárselo a ver si él está de acuerdo, en un programa que tuvimos recientemente con Eliseo Fermín. Eliseo decía, el centralismo le ha hecho daño al Estado Zulia. Te pregunto yo, ¿el centralismo oficial y de oposición afectaron que al Zulia se le ayudara en materia eléctrica? No. Yo coincido con el porque compañero. hablo del centralismo en la Asamblea Nacional y todo el asunto que domina la oposición. No, te explico. Te voy a explicar. Estoy de acuerdo con Eliseo, sobre todo Eliseo, que fue un legislador muy reconocido acá en el Zulia. Mira, si algo tuvo los gobiernos de la democracia, como le llamamos nosotros, es precisamente que lograron y apostaron a la ley de descentralización. Y gracias a esa ley de descentralización y gracias a la ley de asignaciones especiales, a las regalías petroleras, los estados fueron más pujantes, estuvieron en desarrollo. Ejemplo, el caso del Zulia. El Zulia era uno de los estados con más impulso de infraestructura, de viabilidad, de inversión, gracias a la descentralización. Teníamos los puertos, teníamos el aeropuerto, teníamos el puente y, por supuesto, teníamos el 3% de regalías petroleras, teníamos la ley de asignaciones especiales. Eso es la descentralización. Había una autonomía y, por supuesto, con los propios impuestos que tú generabas, te permitía tener lo que llegamos a tener en otra hora. Grandes autopistas, los corredores viales, el sistema de seguridad había mejorado. En fin, vivimos una época bonita, incluso hasta de competencia bonita y sana. ¿Quién nos recuerda, Rafael, que es mayor, el primer gobierno del gobernador Arias Cárdenas y la alcaldía con Manuel Rosales? Allá había una batalla, pero una batalla en ese entonces de que quién hacía más. Eso era parte gracias a la descentralización, porque todos tenían sus recursos y todos podían invertir. Pero es que hoy en día el centralismo aplicado por el gobierno, entonces nos quitó todo. Nos quitó el puente, los aeropuertos, los puertos, todo. Si usted se le daña el aire acondicionado del aeropuerto de La Chinita, ahí tuvimos casi 4 años sin aire acondicionado, pues tenemos que esperar que el de Caracas se le ocurriese, pues, que había que dar un dinero para reparar el aire acondicionado. Porque las tasas no se quedaban en el Zulia, se las mandaban para Caracas. Entonces el centralismo ha acabado con las regiones. Tan es así que ha acabado con las regiones que fíjate cómo a los estados los restringe de racionamientos eléctricos, pero a Caracas no. A los estados les restringe el tema del combustible, pero a Caracas no. En el Zulia, especialmente, teníamos anteriormente, en el año 2013-2014,
Recuerdo cuando yo me inicié nuevamente como comandante de la policía, estaba un tema muy de moda, que era la aprobación de la instalación de los chips para los carros. ¿Se recuerdan eso? Que decía que el gobernador, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Eso no existe en Caracas. Entonces, en el Zulia hemos padecido de toda una cantidad de problemas, o las regiones, que no padece Caracas. Y no es que me alegra, porque no puedo desear que ellos sufran igual que nosotros, no. Al contrario, lo que no queremos es que nadie sufra estos males que estamos viviendo. Pero precisamente el centralismo ha eliminado todo. Y por eso que hoy dependemos al 100% de lo que Caracas te apruebe. Ni el gobernador, ni los alcaldes del estado Zulia tienen autonomía y tienen independencia. Bien, José Luis, estamos llegando a la parte final del programa, quedan muchos temas pendientes. ¿Qué opinas del mensaje que envió Juan Guaidó a la Organización de Naciones Unidas? Y finalmente, el exgobernador de Lara, Henry Falcón, planteó en rueda de prensa que no iba a ser candidato a la Asamblea Nacional y que estaba dispuesto a sacrificarse e ir a recuperar la gobernación del estado Lara. Te pregunto, ¿es posible esto para el estado Zulia? Bueno, en cuanto a Henry Falcón, lo que debo decirte es que serán los larenses los que puedan decidir si existe esa posibilidad o no. Y en cuanto al Zulia, pues precisamente nosotros estamos en la calle porque nuestra misión es rescatar al Zulia, volverlo a ser mejor de lo que fue cuando estuvo Manuel Rosales en la gobernación. Esa es la democracia social. Si algo se demostró en este estado, fue precisamente la buena gestión del señor Manuel Rosales al frente de la alcaldía y de la gobernación. En cuanto al mensaje enviado por el presidente Juan Guaidó, debo decirte que está representando las voces de miles de venezolanos que se sienten reflejados en un informe que la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas realizó, un informe bastante extenso, 400 y tantos de páginas, en la que se denuncia la cantidad de violaciones a los derechos humanos, la falta de independencia del Poder Judicial y, por supuesto, va dirigido por cuanto también el propio secretario general de las Naciones Unidas manifestó en unas declaraciones que Venezuela, el Estado, tenía que tomar muy en serio ese informe y que el oficialismo lo ha venido tomando olímpicamente. Y yo les recuerdo a todas esas personas ahí señaladas que los delitos de derechos humanos son imprescriptibles. Es decir, que hoy puedes gozar de la dicha de disfrutarlo, el gozo de tus violaciones de derechos humanos. Pero mañana te puedes ver involucrado en un proceso judicial donde podrás ser sancionado por los delitos y los crímenes que se han cometido. Un informe que lástima que no me lo recordaste al principio porque me hubiera gustado abundarlo, porque lo integran esa comisión 3 especialistas en materia penal y me identifico mucho porque precisamente es el ámbito nuestro. Se menciona en ese informe más de 130 veces las palabras tortura, de recopilaciones, de evidencias, etc. Pero lo más importante a eso es ver cómo, y por eso que te hablo siempre de que para poder regresar nosotros a ser una nación, tenemos que rescatar las instituciones. Y tenemos que comenzar por el rescate de nuestro sistema judicial, porque el sistema judicial es el talón de Aquiles del sistema democrático. Es precisamente el equilibrio. Fíjense en los Estados Unidos, Donald Trump puede a lo mejor decir algo, pero llegó la Corte Suprema de Justicia o un juez federal y dice, no, te está equivocado, presidente, porque aquí la ley dice esto, pero aquí no es así. Entonces aquí vimos casos horribles, como el caso de Juan Requesén, que lo presentan, por poner un ejemplo, drogado, desnudo,
con heces fecales, lo presenta en una fotografía en las mazmorras donde estaba recluido, lo llevan así ante un juez de control, en vez de constatar precisamente esos hechos a través de los médicos forenses. Entonces, aquí se deja a la gente privada, aquí no se respeta nada. Vemos cómo, a pesar de que hay muchos detenidos que han mostrado las boletas de excarcelaciones por parte de los tribunales de control, entonces en las mazmorras no le dan cumplimiento a esas libertades. Entonces, era interesante abordar sobre ese informe de derechos humanos, interesantísimo, y que no pueden decir que es que fue elaborado por el imperio, porque ahí estaba una abogada de Portugal, Francisco Cox de Chile y Paul Seil, creo que es un francés, un irlandés, pero que por supuesto ambos abogados especialistas, igual que yo en materia penal, no le iban a echar cuento de lo que significa un preso y un lugar de reclusión. Entonces, que lo tomen bien en serio. Entonces, yo felicito porque el informe o el mensaje enviado por el presidente Juan Guaidó es precisamente la representación de miles de voces de venezolanos y que está pidiéndole a las Naciones Unidas que aplique los tratados internacionales, que no espere a que aquí ocurran más cosas para que ellos se pronuncien o puedan actuar, porque para eso son los organismos internacionales. Esperemos que a través de este llamado, en los próximos días, podamos nosotros tener una respuesta por parte de estos organismos acerca de lo que viven los miles de venezolanos que estamos todavía en el territorio y para aquellos miles que se encuentran en la diáspora, migrando como el peregrino, buscando mejores horizontes, que siempre lo tuvieron en su patria. ¿Dónde está Manuel Rosales Guerrero? Para finalizar, cortico. En Maracaibo, Estado Zulia, guerreando, desde aquí dirigiendo Venezuela y el Partido Nuevo Tiempo. No más preguntas. No más preguntas, doctor Alcalá. Bien, amigas y amigos del programa A 8 Columnas, vieron y escucharon a José Luis Alcalá Rode, presidente del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia. A mí no me queda más que agradecerles si llegaron a esta parte final del programa, recordarles y reiterarles la invitación a que se suscriban, que comenten y le den like a nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Amén. 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 Muchas gracias. Saludos.